llego a la vida de Nicolás Yáñez, que está justamente en mi izquierda. Escribió un libro ni más ni menos sobre Fito Páez, pero no un Fito Páez que uno dice, bueno, tiene que ver con su biografía, con sus memorias, con su vida. Fito Páez y sus millones de palabras, y sus 100 millones de palabras, que ahí nos va a contar 100 millones de palabras de dónde viene. Y este es el libro, y aquí está el autor, que está justamente en pantalla, Nicolás. Bienvenido, Nico. Buenas tardes, ¿cómo están? La verdad que me dio mucha curiosidad del contenido de este libro, porque, bueno, para aquellos que no lo han leído, yo todavía no lo he leído en profundidad, pero sí mucho de quienes han comentado sobre lo que escribió Nicolás, tiene que ver con las letras de Fito Páez, este artista que hace más de 40 años nos inunda de emociones todo el tiempo con su música. Y la primera pregunta, Nicolás, es ¿por qué escribiste sobre Fito en relación a la letra, a la palabra de los temas de Fito Páez? Bueno, gracias antes que nada por invitarme al programa. Escribí porque el primer disparador fue la serie, ver la serie en Netflix que Sí. estuvo en boca de todos en el año 2023. Mucho suceso causó. Sí, y yo ahí vi dos cosas en esa serie que me pasaron. Por un lado, Fito era un gran compositor, un gran pianista, lo mostraban como muy destacado en eso, pero no destacaban la labor letrística de Fito. Y Fito escribió 11 de las 20 canciones que hicieron triunfar a la trova rosarina Claro. en 1982 con menos de 20 años. Incluso algunas, no sé, La vida es una moneda y demás, claro. que Baglietto sigue Baglietto. cantando hasta Sí. hoy. Sí. La escribió Fito a sus 16, 17 años. Ahí veía una clarividencia total y Fito, además de ser un gran letrista, es un gran lector y un gran intelectual. Entonces, me parecía que eso no estaba retratado y no estaba destacado en la serie. Cuando digo en la serie también pienso en el conjunto de la sociedad. No estábamos rescatando al Fito Páez letrista como creo que se lo merecía. Uh-huh. Entonces fui a buscar a ver si existía ese libro y no lo encontré y dije, bueno, yo soy licenciado en letras, entonces me permití empezar a analizar alguna canción a partir de sus letras. Entiendo las letras de rock como una forma de la poesía, entonces me permití analizar y encontré cosas que realmente me parecían que valían la pena. Eso por un lado. Sí. Y por otro me pareció muy importante la figura de Fito Páez a lo largo de la historia argentina, especialmente la historia argentina reciente. Es decir, Fito Páez saca su primer disco, su álbum debut es del 63, lo saca en 1984, en coincidencia prácticamente con la democracia argentina. Claro. Y desde entonces, cada 1, 2 o 3 años máximo, sacó un nuevo disco. Entonces me parecía que analizar la figura pública de Fito Páez junto con sus letras... Más allá de su rol en el rock, claro. Exactamente, porque Fito empieza saliendo en la Cantarrock, en el Expreso Imaginario, en Revista Pelo, En el cine. pero enseguida empieza a mutar a revistas más populares. Sucede el asesinato de sus abuelas en 1986. La figura de Fito cobra una dimensión pública muy grande y después empieza el amorío con Cecilia Roth y empieza la farandulización de Fito en los años 90, que sigue después hasta hoy, sí, creo. Pero también tiene otra beta que me parece muy interesante, que es la de su rol como intelectual. Él no solo va a promocionar sus discos, sino que él ante cada entrevista se pone a pensar, da títulos, dice cosas controversiales, cosas que a algunos les gustan, que a otros no les gustan, pero en todo caso cosas que él piensa, cosas que reflexiona y que nos Y interpela. que dice, claro. Y entonces me parece que es interesante ese Fito. Entonces yo un poco lo que hice en el libro fue, por un lado, analizar algunas letras y establecer algunas líneas de lectura de ese... Por ejemplo, ¿qué agarrás? ¿Una frase de un tema musical? ¿Un título de un tema musical? ¿O cuál fue la primera que analizaste? Claro, ¿cómo lo desmenuzás en el... Aunque sea eso, un poquitito, sí, para que la gente sepa con lo que se va a encontrar en el libro. La primera que analizo es un tema de me volvía loco a mí, que se llama Desierto, que está en el disco Abre. Y que no es tan conocida. No es de las más populares. Exacto, no es de las más populares. Entonces no sé si me quiero detener tanto en esa, pero para mí ahí Fito se muestra como un intelectual muy amplio. Está releyendo Osvaldo Lamborghini y acá está haciendo... Justo lo abría ahí, Dios mío. Hice así, lo abría. Como Pachi Cachi, mirá vos. Sí.
No, bueno, y Osvaldo Lamborghini, que es una especie de, una suerte de poeta maldito que no es tan conocido por fuera del mundillo literario. Y bueno, Ok. Fito no solo lo conoce, sino que aparte lo lee, lo interpela y entonces cuenta una historia sobre los desaparecidos en dictadura de una forma muy, muy dramática y muy fuerte, donde invierte los roles y entonces el ser deseante y el gozoso es el que está siendo torturado. Es algo muy fuerte y él lo canta y lo publica y me parece que es algo que hay que desmenuzar, que no se entiende tan fácilmente cuando uno escucha la letra. Pero después hay otras que son himnos populares que de pronto todos asumimos como propias, no sé, Brillante sobre el Mic, Mic, por te iba a ejemplo. decir, total. Es un himno popular absoluto y todos hacemos de cuenta como la escuchamos tantas veces. Sí. No sé si les puedo preguntar a ustedes, pero ¿qué significa para ustedes Brillante sobre el Mic? Para mí significa el viaje de egresados que hice en Bariloche. Es exactamente lo que digo en Sí. mi libro, sin haberte entrevistado antes. Pero sí, digo, claro. para todos es el fin de una etapa, es Sí. el cierre, en general es un cierre El colectivo. despedirte de esa etapa tan importante que te marca. Exacto. Y de pronto Fito le agregó un Fabi en el medio, en las interpretaciones posteriores, y ahí nos dimos cuenta, recién ahí caímos en la cuenta de esto es un tema de amor entre Fito y Fabi. Y después el resto, Claro. el resto interpreta lo que quiere. Y ahí voy con lo que me interesa especialmente de la figura de Fito Páez, que es que más allá de sus letras y de sus canciones y de lo que quiso decir el autor, está lo que nosotros como sociedad interpretamos Pero está bien aquello que eso, está bien, digamos, porque me dejaste pensando con lo que decías, que nadie, con la película y con todo lo que se habla de Fito, nadie recae en la letra de Fito, ¿no? Pasa eso, creo yo, que con muchos artistas, cantautores, que por ahí no se destaca la palabra, sino todo lo que conlleva esa palabra. Y yo agregaría, No sé si no está bien nadie, o está sino mal. un gran lote de gente no recae en eso, porque otros sí. Bueno, Sí. No es usual, tal vez. Pero, por ejemplo, yo tuve que decidir proponerme hacer este libro para entender qué era Brillante sobre el Claro. Mic, que la cantaba en forma automática antes de eso. O, por ejemplo, 11 y 6, que es Uf. una de las dos canciones más importantes de Fito, y digo, ¿por qué es tan importante y sigue siendo, junto con Mariposa Tecnicolor, la canción más escuchada? Reversionada veo, por por, ejemplo, reversionada por Pausini recientemente. Sí, y reversionado por Tantos varios otros, sí, Rubén Rada Sí. también y otros más, y reversionado incluso por el propio Fito a veces. Exacto. Y de pronto me doy cuenta y digo, ¿qué significa, por ejemplo, cargar? Él carga con 11 y ella con 6. ¿Qué significa la idea de cargar? Y me pongo a pensar y digo, ¿qué son 11 y 6 en 1985? ¿Qué es tener esas edades en Un montón. 1985? Y entonces es haber nacido en 1973 y 1978. Ella podría ser una de las nenas que está buscando a las abuelas de Plaza de Mayo, Absolutamente. por decir algo. Entonces, la canción se resignifica. Yo no digo que Fito quiso decir eso, sino que esa interpretación es una línea posible de interpretación. ¿Y por qué es tan importante esa canción en ese momento? Porque muestra la ilusión de un porvenir. Porque hoy están en esa situación, pero pronto saldrán. Y coincide exactamente cuando se publica esa canción, cuando empieza a ser popular, con la primavera alfonsinista. Exacto. El momento donde con la democracia se come, se educa. El renacer, ¿no? Exactamente. Desde el punto de vista democrático. Pero además, en ese caso también, Nicolás, hay todo un ámbito 11 y 6. La Paz, Avenida Corrientes, ¿no? Hay todo también un ámbito donde se desarrolla esa historia, que no creo que tampoco es azarosa. Sí, sí, totalmente. Yo también otra de las cosas que quería destacar en el Fito letrista es su capacidad de armar crónicas, de armar narraciones. Hay canciones que son narrativas y esto desde el punto de vista ya literario, los recursos literarios que tiene Fito para contar una historia son llamativos. No sé, está Sayas y sí, El Círculo de Baba, por ejemplo, sí. La balada de Dona Elena, las Sí. dos son del disco El amor después del amor, donde cuenta una historia, por ejemplo, Sayas y sí, y El Círculo de Baba, cuenta un Sí. relato enmarcado donde relato enmarcado quiere decir que viene alguien y dice, te voy a contar esta historia. Ok. Y eso enseguida genera la intriga. Y esa es una forma típica de lo que se conoce como la novela corta o novela de terror, tipo Henry James en Otra vuelta de tuerca. Y es una forma de enganchar al lector. Es una forma de enganchar a cualquier persona. Vení, Sí, señor. te voy a contar algo, no sabés lo que me pasó.
cuando alguien dice eso, enseguida interpela. Y bueno, y él agarra y cuenta una historia rural, de la Argentina rural, un relato típico del campo, de los sapos y las 3 maldiciones de los sapos en el campo, y la reversiona y la hace europea, con la mezcla con Sashi y Sisi. Sí, Entonces sí. tiene alguna cosa Sí. interesante. Y en el ¿cuánto tiempo te llevó armar el libro? Qué laburo previo, ¿no? Empezaste y te fuiste para otro lado, como a veces pasa. ¿Fantaseaste en la posibilidad de dar con Fito en medio del libro, como para decir, che, mira, estoy con tus letras? ¿Cómo transcurriste todo eso? Mira, la verdad que lo último no sentí que era un libro para Fito, ni es un libro de un fan de Fito. Yo no me considero fan de Fito, Ok. me gusta, me marcó por ahí la infancia. No Ahí tanto está lo así la atractivo también, adolescencia. ¿eh? Atento lectores. Eh, No sos un groupie. No, para nada. Y de hecho había mucho de Fito que yo no conocía, porque una de las tesis que sostengo en el libro es que Fito en un momento entra en un declive, y también lo que me llevó de decir la serie, acá hay algo en este personaje, es que Fito, cuando yo volví a Fito en el 2014, 2015, y yo lo estaba yendo a ver, no sé, a Ciudad Cultural Conex, y sacaba la entrada en el día e iba. Es un lindo lugar para un recital y todo, pero no es el Fito que te llena 10 Movistar Arena como si nada. Claro. Digo, era un momento donde Fito componía, pero no era tan oído. Y de hecho, un pequeño orgullo que tengo es que tiene un par de gráficos el libro. Uno de esos muestra cómo son las escuchas en Spotify, con todas las salvedades que hay Sí, sobre la sí. medición, pero digo, cómo se ve claramente los picos, el auge de Fito en ciertos momentos, específicamente en Giros en los 80 y en El amor después del amor en los 90, y cómo empieza a caer eso, y cómo desde Rey Sol en adelante hasta el 2014-2015 hay una bajada pronunciadísima de Bueno, la pero de claramente las también reproducciones. a ver, son 4 décadas de un Fito que obviamente como todos hemos crecido, hemos avanzado, hemos retrocedido, y yo imagino que gente como él, que de tan chico está vinculado a la música, llega a una edad que también decís, ¿no? Es decir, también tengo que pararme y pensar un poco en la vida, ¿no? Porque Pero- digo, debe ser difícil para Sí, un artista que, eso. Sí, pero te tengo que corregir una sola cosa, que es que Fito siguió componiendo todo el tiempo. que en no, el que no difunda o que no plasme es Claro. otra cosa. No, que no, por ahí no llegue, porque también yo lo correlaciono con los momentos históricos de la industria discográfica, por ejemplo, Totalmente. de la música. Entonces, El amor después del amor, yo vengo a discutir un poco la idea de que es un hit atrás de otro, porque sí, es un hermoso disco, qué sé yo, está muy marcado, pero también coincide su salida en 1992 con el comienzo del 1 a 1, el auge del CD, del reproductor de CDs en la casa, y entonces en muchísimos casos Claro. es el primer CD de todas las familias Sí, argentinas. Sí. Entonces, obviamente que tiene su valor como disco, Sí. por las canciones y por lo demás, pero también coincide con el momento. Abre, por ejemplo, es un discazo impresionante, pero es de 1999, al borde de la crisis. Crisis, sí. Y después la industria discográfica en los 2000, junto con la carrera de Fito, empieza a bajar y a crecer. Y la carrera de Fito levanta cuando vuelve a aparecer Spotify, vuelve la industria discográfica reconvertida a ser significativa. Entonces, cuando aparece los 30 años del amor después del amor, la El serie Fito y demás, digital, podemos decir, ¿no? claro, tiene que ver con esa reconversión de la industria también. No, bueno, y que como a todo artista que transita a lo largo de tantas décadas y tantos años, obviamente se va ayornando, ¿no? Se va también alimentando de otras cosas, digo, ¿no? Es el Bueno, mismo, el artista se ha tenido que ayornar a Como una todo, industria y que más mutó, ahora. como Sí, bien decía claro. Nicolás. Sí, claro. Te quería preguntar, Nicolás, ¿qué te resuena? No sé si lo abordaste. ¿Qué te resuena Cadáver Exquisito? No lo abordé, me pareció Ok. demasiado difícil, quizás. Ok. Porque a eso iba. Es complejo. Desde mi mirada totalmente limitada, ¿no? No, a mí lo Yo que- trabajo en una FM de rock, me topo con los artistas, con toda la idiosincrasia de lo que tiene que ver la industria, pero Cadáver Exquisito hace un tazo, ¿no? No, a mí me pasa con algunos, o sea,
yo necesito sentarme frente al texto y también aclaro, yo no analizo la música, Bien. analizo los Bien. textos, la lírica, y necesito sentarme frente al texto y analizar, y hay algo que se conoce en teoría literaria, en las primeras clases de Jorge Panesi en Juan, que dice, un texto es un tejido, tiene la misma raíz, y uno tiene que encontrar el hilito desde donde empezar a tirar para desarmarlo. Muy buena metáfora. Y entonces uno... a veces no salen así tan fácil y uno tiene que leer la canción. A mí me pasa, por lo menos. Yo me tengo que sentarme a desentrañar qué es lo que pasa ahí, a ver por dónde está la punta del ovillo. En Cadáver Exquisito me parece un tema maravilloso, pero no lo tengo analizado. No me senté a hacer eso, por ejemplo. Y te puedo preguntar cuál fue el motivo por el cual integró The Blacklist. ¿Por qué no? No, Okay. A ver, tiene más de 300 canciones, Fito. Sí, Yo claro. lo que quise abordar imposible. son algunas que me resonaban especialmente, como Bien. este caso de Desierto, que la analizo así como solita al principio del libro. ¿Integraría tu top 5, Desierto, a la hora del análisis? Sí, sin dudas, me encanta. Pero además, yo busqué temas muy populares de Fito, o sea, como 11 y 6, Claro, sí, conocidos por todo el mundo. Claro, Sí. algunos de esos, y también otros del otro periodo, porque yo también lo que quiero sostener es que del 2000 al 2021, que es hasta donde llega mi análisis, Fito siguió componiendo buenas canciones Sí, claro. y temas interesantes, aunque no hayan sido escuchados. Por ejemplo, el del título es Las Palabras, que a mí me Claro. parece maravilloso, Sí. que dice las palabras más en falta 100 millones de palabras. Esa canción es del disco Moda y Pueblo, que es el disco Sí. menos reproducido de Total. todo Spotify, y Las Palabras es la canción menos reproducida de ese disco. Ahí sí tenés en cuenta las métricas. Por eso, entonces me pareció interesante tomar un poco del abanico, es decir, algunas que son muy conocidas, otras que son más o menos conocidas y otras que la verdad que no son tan conocidas, salvo por supuesto por su público fan que nunca lo abandonó. En este Obvio. periodo donde yo digo del 2000 al 2015 nadie lo escuchó, sus fans lo seguían. ¿Es tu primer libro este? No, es el cuarto. ¿Y qué escribiste para atrás? Como para que el público también te siga. Claro. Variadísimo. por Están todos los ejemplo, libros de la editorial donde yo publico y donde además edito, que soy de ediciones, están en el stand acá de Eso te iba a decir. 1400 del pabellón amarillo de ¿Cuál? la Feria del Libro. En el stand 1400, que es el del gobierno de la ciudad, el de la ciudad de Buenos Aires. Bien. Acá es un stand bien grande. ¿Y qué otros libros tuyos hay? Y publiqué cosas muy A ver. diversas. Una crónica de viaje a Malvinas. Interesante. ¿Propio? ¿Personal? Propio, sí, Guau. en el año 2018, en marzo de 2018. Pero vos sos después muy de escribir- joven. Sí, fui porque ayudé a unos autores a escribir un libro sobre Malvinas Sí. y descubrí que era prácticamente nada de lo que yo sabía de Malvinas y eso estaba vinculado a, por un lado, a mi propia ignorancia, pero por otro al modo de enseñarse la historia de Malvinas. Yo Bien. nací en el 88, es decir, a los que fuimos educados después de la Vos guerra. naciste en el 88. Sí. Está bien. Por ahí era una bolua acotación esta, ¿viste? Pero No, es no. joven. Claro, es joven. Quería saber el contexto, ¿viste? No, por eso. Entonces, a partir de investigar tanto sobre eso, después decidí viajar. Vi que era muy fácil viajar en ese momento. Hoy no lo sé si continúa siendo tan sencillo. Y estuve una semana y volví. Todo el mundo no paraba de preguntarme del viaje. Y digo, bueno, acá esto lo voy a escribir porque evidentemente hay algo que nos falta saber sobre Malvinas. ¿Y qué otra cosa? ¿Qué otros libros? Publiqué el año pasado una novela que se llama Para tu piel de verano muchacha, también vinculado con la música, si a alguno le resuena de aquellos tiempos, Sí. que cuenta básicamente dos historias. Una que tiene una vinculación muy directa con la Feria del Libro, porque uno de los personajes tiene un trabajo eventual de vendedor en la Feria del Libro, sucede una serie de romances. ¿Te mandaste un levante en la Feria del Libro? Puede ser, no sé. Pero, y después otra parte que es la historia de la mamá de ese personaje que está contando su historia en los años 60, su juventud en los años 60 y cómo fue crecer en ese tiempo. Por eso un poco la referencia a otra época con ese Para tu piel de verano muchacho, una canción muy famosa Sí. en aquellos tiempos. En aquellos tiempos. Sos un alma vieja también. Sí. Un poquito. Escúchame, y Totalmente. siguiendo la línea de la pregunta de Andrea, y en función al viaje a Malvinas, ¿qué descubriste vos, un nacido en el 88, que por ahí gente mayor como ¿Nosotros? quienes te hablamos, por ahí no tienen en cuenta o alguna variable que te voló el bonete? En Malvinas todo, absolutamente todo, porque nosotros tenemos una relación
intensísima con Malvinas, la vemos todo el tiempo vemos el significante Islas Malvinas, las Islas Malvinas son argentinas y demás, vemos la forma, lo vemos en calcomanía, lo vemos en carteles, lo vemos en calles, lo vemos en todos lados. Y llegar ahí es muy fuerte porque es la primera vez que le ponemos, que le ponemos cuerpo al lugar, que lo conocemos realmente. O sea, cuando cada uno viaja, me pasó un poco eso. Y me pasó también ponerme a vincularme con la historia, porque yo cada 2 de abril recordé lo que fue la guerra de Malvinas y vinculado a los chicos de Malvinas y demás, pero Malvinas tenía 150 años antes de eso, e incluso más de historia, porque ni siquiera sabemos a veces, sabemos en mi generación, los que no están metidos en el tema Malvinas, los que están metidos en el tema Malvinas saben todo. Obvio. Pero los que no estábamos metidos, no sabemos ni quién las descubrió, no tenemos ni idea seguramente, sobre todo los educados después de la guerra. Y no sabemos cuál es el reclamo, por qué justo ese reclamo y quiénes viven ahora. ¿Y en qué te...? Lo voy a buscar el libro, te digo Sí, que como claro. lo dijo, ¿Cómo se llama? me voy al stand. ¿Crónica? Una semana en Malvinas, es bien sencillo, crónica de unas islas no tan conocidas. ¿Y lo contás en primera persona? Es decir, Sí. ¿es un relato tuyo de lo que vos viste, de cómo vos lo viviste, eso es? Sí, es un relato en primera persona, soy periodista, tengo esa cosa de mirada de primera persona, pero buscando un poco de fuentes. Ok. Y es una crónica. Es una crónica del- muy interesante. ¿Y dónde te sigue la gente en Instagram? En Instagram me puedes seguir en @n_janes, SSH, así es mi apellido. Sí. Y si no, me puedes seguir directamente a la editorial @OYD_ediciones, o _medio ediciones, perdón. Ok. En el stand lo vamos a descubrir. Sí. Perfecto. Y si no, me sí. buscan en el sitio Sí, web y también. si no, Mamás Felices, porque estamos subiendo todos los Sí, escritores, todo el material. todo el material y queda colgado, como digo, en @mamás.felices. La verdad que un hallazgo para mí, porque te vuelvo a repetir, buscando escritores que vayan... Estuviste bien, metiste un gol, Chiarello, ¿eh? Ay, por favor. Otras vertientes, me pareció que Nicolás es un gran hallazgo para algo que... Hola, Joaquín. Para algo que tiene que ver con esto, ¿no? Que muchas veces uno, los artistas... bueno, yo soy muy fan de Luis Miguel. Deberías escribir algo en relación a Luis Miguel. Uy, Dios. Pero... Ya empezamos. Pero bueno, la diferencia de Luis Miguel es que él no escribe los temas, él los interpreta. Entonces ahí tenemos una diferencia con Fito. Lo único que falta. Entonces, Que hablemos de Luis Miguel en este contexto tan pero- atractivo. No, Chiarello. pero te quiero decir, bueno, está bien, pero te quiero decir que... Se pone loca, ¿viste? No. Te quiero decir que es importante destacar de los artistas que son cantautores, porque de verdad que más allá de la interpretación, de que el músico, de que el show está espectacular, hay una historia contada por ese artista, escrita por ese artista, y eso es sumamente valioso. Y está bueno que lo pueda destacar en la figura de Fito, con lo cual me encantó, la verdad. Me encantó que así sea. Bueno, ¿Cuál es la última, cuál es tu canción favorita de Fito? bueno, la que hablábamos recién, bueno, 166, Brillante sobre el mic. sí, brillante. Bueno, es que tiene que ver con la época que yo estaba de viaje de egresados en Bariloche. Claro. Siempre nos ponían ese tema. Y cuando nos entregaron en VHS el video de... Paleozoico para el autor, para Nicolás. No, pero yo en también, VHS nos DVD, pero lo mismo. nos la misma entregaron el resumen. ¿Con Mariposa no? Con Brillante. ¿Brillante? Y llorábamos todas, teníamos 17 años. No nos identificaba ninguna relación amorosa, nos identificaba nuestro terminar de 5º año, ¿sí? Y empezar la facu. Claro. Y yo estuve en un colegio que desde jardín a 5º año nunca me cambié. Entonces, la mayoría de mis compañeras nos conocíamos de los 5 años. Y teníamos De monjas, 18. ¿no? De monjas, Uf. claro, claramente, María Auxiliadora. Con lo cual, todo eso significa para mí, Fito. Y después, durante mucho tiempo dejé de escucharlo a Fito. Esas cosas de la vida, ¿viste? Es como que me fue un Sí, flash. fue fluctuante. Fue un flash en un tiempo. Y era Fito y todo el tiempo. Y Fabi, Fito, Charlie, por supuesto. Y un buen día es como que, no sé, algo me hizo un clic y dejé muchos años de escuchar. Y la verdad que hace muchos otros años que volví a Fito. Bueno, fuiste una de las que contribuyó a las métricas que resaltaba Nicolás. Esos picos, ¿no? que indica Spotify. La presencia, para cerrar, Sí. la presencia de Nicolás es un cachetazo al tiempo. Él nacía y yo llegaba a Buenos Aires a estudiar. Chao. Yo quería, si me permiten, agradecerles por invitarme favor. en este marco, en el contexto de la Feria del Libro, que hay
tal infinidad de libros que me hayan elegido, la verdad. No, es un una placer. Un honor. Para las mamás y para los papás y para las Claro, familias. Y para volver los- a vivir este libro, ¿no? Sí, para los niños también, para que conozcan la historia de un grande nuestro. Nuestra de Argentina. productora La Negra parece Godzilla derribando edificios. Necesita que vayamos A la ya pausa. a la pausa. Gracias, Nico. Gracias, Nico. Gracias a Nos ustedes. vamos a-